Record. Ya estamos grabando. Buenas tardes a todos y todas. Este auxiliar es de creaciones de redes neuronales utilizando Keras. Como dije antes de grabar, también van a haber auxiliares que tengan que ver con PyTorch. Se van a enseñar ambas librerías, esperando en que ustedes se ajusten a la que más les acomoda. Em, Keras es bastante simple, bueno, igual ahí termina siendo subjetivo, pero creo que la mayoría de la gente entiende que dice que es más simple Keras. Acá dejé el link de la librería, por si acaso quieren verlo, es bastante útil. Como ya habíamos hablado, casi todas las librerías, sobre todo las de Python, tienen una muy buena documentación. Por ejemplo, si acá van a la de Keras y van a Examples, pueden ver problemas de detección y clasificación, problemas de análisis de procesamiento de audio, también de series de tiempos, bueno, hay básicamente de todo. Y están separados por problemas. Entonces, si uno se va a datos estructurados, hay distintos ejemplos y uno igual puede aprender. Entonces, se les recomienda ver estos tipos de ejemplos o ver otras cosas que pueda tener la librería em, para ¿cómo se podría decir? Usar más las manos también, ya, así se aprende mejor. Entonces, bueno, ahí les dejé el link por si acaso quieren ver algún problema en específico. También hay otras librerías que tienen, o sea, otras páginas que tienen ejemplos de Keras, pero son bastante buenos los que tienen ellos mismos. Eh, entonces, bueno, si empecemos con el código. Vamos a ocupar las librerías de NumPy y de Matplotlib que ya habíamos visto en otros auxiliares. Y vamos a ocupar librerías de la librería de Keras. Voy a sacar eso que no lo voy a ocupar y sacar eso que no lo voy a ocupar. Voy a ocupar lo mínimo posible. Em, entonces, quieras la librería, uno puede acceder a los modelos, sequential es lo más básico y con lo que vamos a trabajar hoy día. Ahora vamos a ver de qué se trata, pero básicamente un objeto en el que uno le va poniendo las distintas capas de la red y te crea una red neuronal. Entonces uno le va poniendo capas, por ejemplo, dense o capas que tengan una softmax o después cuando uno está trabajando en otro tipo de problemas, bueno, ahí en la clase van a ver todos los tipos de capas y todo lo que se puede hacer, así que vamos a partir lo más simple posible. Voy a importar esta librería. Vamos a ocupar también Plotly bueno, para mostrar datos 3D tal como se hizo en el auxiliar pasado y vamos a ocupar una función que crea una matriz de confusión para cuando hagamos problemas de clasificación, para mostrar cómo funciona, qué tan buena es una clasificación o es un modelo de clasificación. Entonces partamos con el perceptrón. Este auxiliar es más, no es tanto de enunciado y respuesta, sino que es más de mostrar código y ver cómo funciona. Entonces, em, en clases, por lo que me informó el profesor, porque no he visto los videos de la clase, eh, hablaban del perceptrón y se entendió cómo funciona, que sería como si hablamos de una neurona. Entonces, el perceptrón lo que hace es que tiene ciertas entradas, eh, y estas entradas las pondera por pesos y además suma un bias que sería como el offset, sería una constante que se suma al resultado. Entonces lo que se hace es una sumatoria de las entradas por los pesos más el offset y después hay una función de activación. Eh, a mí por lo menos me ayuda mucho entender cómo funciona el perceptrón pensando en que el perceptrón no es nada más ni nada menos que una regresión lineal. Si le quitamos la función de activación, lo que hace es que le da pesos a las entradas, le suma un offset y hace una regresión que, como las ponderaciones son solo constantes, termina siendo lineal. Como no puede multiplicar los pesos entre sí y cosas por el estilo, sería una solución lineal y bueno, después se le puede pasar por una función de activación que modifica un poco los valores, pero eso es, no hay como más
ciencia, el perceptrón es súper simple por sí solo, la importancia es la unión de estos. Eh, entonces, de hecho, vamos a dar datos de regresión lineal y vamos a ver si es que con un perceptrón eh, podemos, eh, podemos captar los datos, estos son los datos de entrada. Entonces, eh, no lo puse acá, pero perdón, el label sería LGX y voy a seleccionar todo solamente para que quede un poco más bonito dentro de lo que se puede. Y ahora lo voy a mostrar de nuevo estos datos. Entonces lo que hay acá son datos en el eje X, que sería nuestra entrada, y datos en el eje Y, que en este caso sería nuestra salida. Son 100 datos de entre 0 y 1, y la salida es esto, es X por 0,3 menos 0,1. ¿Y por qué hago esto? Porque queremos ver si un perceptrón solo puede aprender esto, porque un perceptrón solo con una entrada sería esto, un bias, más solamente un peso, una entrada y solamente una salida. Entonces vamos a ver si un perceptrón solo eh, puede, puede llegar a la salida. Entonces lo que vamos a hacer es, model- vamos a ocupar la clase sequential que dejé acá arriba. Lo voy a pegar. Lo interesante de este auxiliar es que dejamos de ver la red neuronal como una caja negra y entendemos como lo que está pasando, que esos pesos se ajustan por, eh, para reducir un error, y al final, más que magia, es un proceso de optimización. Entonces, hacemos sequential y a la clase sequential cada vez que le queremos agregar algo es punto .add. Es muy parecido a cuando uno tiene una lista, por ejemplo, model, voy a poner el nombre lista para que no me ensucie con ninguna variable. Si tuviéramos una lista, lo que hacemos nosotros cuando queremos agregar alguna lista es poner append, eh, append, y le podemos agregar, no sé, un texto, y después si mostramos la lista, no, vamos a tener una lista que tiene solamente un elemento y que es un hola. Em, entonces eso mismo hace, sequential sería como si fuera una lista y uno le va agregando capas. Así se trabaja o así se puede trabajar en Keras. Entonces le vamos a agregar la capa dense, que la tenemos acá como una de las layers, que sería lo mismo que decir capa. Y dense es una es una capa de feed forward, o sea, son solamente neuronas de este estilo, no tienen más dimensiones, no son como las redes convolucionales, sino que es la capa más sencilla que se puede hacer, las neuronas como solas. Eh, Perdón, bajé mucho. Entonces le agregamos una dense, y a la dense uno le puede decir la cantidad de neuronas que uno está trabajando. Entonces mi primera capa va a ser solamente una neurona a propósito, porque si es que elijo una capa de una neurona es lo mismo que decir que estamos teniendo solamente una neurona sola para resolver este problema. Acá input dim, y la dimensión de entrada también es 1. Entonces acá tenemos solamente un perceptrón y no vamos a agregar nada más. Va a ser una lista de solamente un elemento, bueno, no una lista, va a ser una clase de solamente un elemento sequential, que va a ser una clase dense con un elemento, entonces solamente un perceptrón solo. Y el perceptrón solo hay que, hay que decirle cuál es su función de loss y cómo se optimiza. Entonces para eso hacemos compile. Se le pone cuál es su función de pérdida o su loss. Se puede poner MCE de mean square error, y el optimizador o optimizer, ahí está. Y se puede poner Adam, por ejemplo. Estoy poniendo, se podría poner muchos y se podrían variar y probar cuál es el mejor, pero voy a poner dos clásicos nomás eh, para que
no radique el auxiliar en eso, sino que en cómo ocupar la red neuronal, básicamente, ¿no? Entonces, si corro esto, ya voy a tener una red neuronal y lo bueno de Keras es que tiene también algunas funciones para poder visualizarlo. Entonces uno puede poner summary y me va a mostrar cómo va haciendo mi red neuronal. No va a mostrar hasta ahora nada muy interesante porque solamente dijimos que tenía una capa y esa capa solamente tenía una neurona. Entonces, por eso me dice que tengo solamente dos parámetros. ¿Y cuáles serían esos dos parámetros? Sería este peso, el de la entrada, porque puede seguir a una entrada. Entonces, tendría solamente un doble, un peso y tendría solamente un bias, porque el bias siempre es solamente un bias por neurona. Entonces, esta neurona tiene dos pesos y esos dos pesos son los únicos parámetros que va a cambiar su valor hasta tener el mínimo error. Eso estaría haciendo la neurona por dentro, el perceptrón por dentro. Entonces, falta entrenarlo. Y tenemos los datos de entrenamiento, que sería el X y el Y, que sería la entrada y la salida. Entonces, lo que vamos a hacer es... ahí le puse el nombre Model 1 porque voy a ir variando el nombre del modelo como para después poder ir retroceder y que no haya ningún problema. Eh, vamos a correr el Model 1, entonces uno pone fit. Hay distintas formas de ocupar los modelos, pero fit es como lo típico. Entonces ponemos los datos de entrada, ponemos los datos de salida. Podemos poner hartas cosas, pero acá solamente vamos a poner la cantidad de épocas, que supongo que lo vieron en clase cómo funciona esto de las épocas. Y no se llamaba i, sino que le puse i true. Ya, ya uno va a ser i true y el otro i pred, supongo. I true y pred. Voy a poner 1000 épocas, pero mejor 100. Supongo que con 100 va a lograr entrenar. Y acá si lo corremos, va a empezar a entrenar. Son muy pocos datos, así que entrena muy, muy rápido. Con 100 el error es bajo. Ya, pero a ver, visualicemos que también entrenó. Sabemos que pudo haber disminuido harto más el error, pero ya, después lo entrenamos con más épocas. Eh, Primero veamos cómo es el resultado, a ver si logró linealizar. Entonces, ¿qué hacemos? Teníamos el i-true, ahora hacemos el i-pred entonces, como de los datos predichos por el modelo, model 1, eh, predict, y le damos los datos de entrada, que ya los teníamos. Entonces, la salida de nuestro modelo debería ser un vector de valores, que, bueno, mejor lo visualizamos con la librería. Entonces ahí tenemos el iPred y el iTrue y los podemos graficarlo toda la vez. Entonces me voy a ir a este gráfico de acá, lo voy a copiar, voy a eliminar todos los prints de entrenamiento que hacen. Ya ahí tenemos el train data y de hecho training data. Eh, y quizás model output. Model output. Output. Y acá en vez de true y pred, y solo va a elegir otro color, así que creo que podríamos solamente printearlo y ver. Ahora no va a ser exactamente parecido, se estaba acercando, pero podemos entrenarlo por más época, así que voy a crear de nuevo el modelo, se va a crear de nuevo la clase, se va a hacer de nuevo el compile, y voy a entrenarlo de nuevo, pero con 1000 épocas, 1000 epoch. Se demora un poquito más, pero probablemente llega a un error muy parecido a cero. Eh, bueno, está entrenándose muy rápido porque son solamente dos parámetros, como vimos en el summary. Eh, y bueno, ahí ya se ve que el error ya es 5 por 10 a la menos 15, es básicamente cero. Entonces, probablemente los pesos están muy parecidos. De hecho, antes de hacer el gráfico de nuevo, voy a aprovechar que está entrenando para poner una línea que me muestre los pesos. Entonces, puedo hacer model
model 1, ahí está, punto, get, a ver si me aparece, getway, get, acá está abajo. Ya, entonces ahí vamos a poder ver los pesos. Entonces corremos de nuevo el modelo con predict para ver cuál es la salida y lo graficamos y debería ser la misma línea. Ya, perfecto, son muy parecidas a la misma línea. Y de hecho, si nos vamos a los pesos, nos va a salir que es 0.2, 9 periódico, 0.3, los weights, y el bias sale menos 0,9 periódico, entonces 0,1. Y de hecho podemos volver a la función y ver que los pesos eran 0,3 y menos 0,1. Entonces, lo que vamos a ver acá es que el perceptrón puede linealizar de una forma muy fácil. O sea, puede hacer regresiones lineales. Eso es lo que sabemos porque tiene pesos y al final eso es lo que es una regresión lineal. Sería un offset y ponderadores para cada entrada. Entonces, con dos entradas, de hecho, es exactamente lo mismo. Tengo el ejercicio, pero mientras sea un problema lineal, ya sabemos que lo va a poder hacer perfectamente bien. Acá es lo mismo en todo. Eh, lo que hago acá es que son dos entradas, también 100 datos entre 0 y 1, pero la función tiene dos entradas en vez de una, entonces le agregamos una dimensión, podemos graficarlo, de hecho acá está graficado, no voy a mover el gráfico para después ver si es que se parece o no al otro. Em, pero lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. De hecho, voy a copiar la red. Eh, ¿Dónde está donde definir la red? Acá. Voy a copiar esto, solamente le voy a cambiar el nombre al modelo. Y bueno, cada vez que haga estas cosas, de hecho, voy a borrar esos prints para que no me agarren toda la pantalla. Eh, ya, perfecto. Ay, y de hecho lo que no hice, bueno, por suerte estamos corriendo programas con muy pocos datos, pero lo que yo debería haber hecho es, a ver si eran tools, eh, debería haber puesto GPU. No lo hice porque se me pasó simplemente, pero por suerte no habría problema porque estamos haciendo pues, con muy pocos datos el ejercicio, pero si fuera con más debería haber puesto la GPU. Entonces vamos a hacer una red muy similar, también de un problema de regresión, y lo que vamos a hacer es que el input son dos entradas, pero sigue siendo un perceptrón, sigue siendo solamente un perceptrón. Eh, y el perceptrón, le voy a hacer un summary y nos debería saber que tiene tres parámetros, porque va a tener dos pesos y un bias, entonces ahí se ven tres parámetros, que la salida es uno, las entradas son dos, y por eso tendríamos tres parámetros. Y bueno, entrenemos con los datos que sean de entrenamiento acá. Eh, Voy a copiar el feed acá. A mí me gusta harto reciclar código, voy a tener que escribirlo yo de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, acá no me acuerdo si se llamó X, allá se ocupa acá el combinations. Acá las entradas se tienen que entregar juntas y acá creo que lo he llamado Z true. Y épocas entrenamos con 100. A ver, y mientras entreno voy a correr otra cosa. Acá ya es más lento porque estamos ocupando muchos más datos. Estamos ocupando 10.000 datos y antes estábamos ocupando 100, porque acá tenemos toda la combinación de 100 por 100. Pero igual se entrena relativamente rápido y de hecho el error ya pueden ver que es muy bajo. Entonces voy a, mientras corre esto, abrir otra celda y ver qué puedo agregar por mientras esto entrena. Bueno, voy a copiar de hecho esta línea de acá. Esto sigue entrenando.
em, combinations. Y acá ZPrep. Y lo que puedo hacer es agregar un gráfico donde veamos esto mismo, pero en vez de ZTrue, ZPrep. Eh, ZPrep. Ya. Y ahora que acabamos de terminar esto, justo esto se acaba de terminar de entrenar. Un error muy bajo, así que debería el gráfico ser igual. Em, algo hice. Ya sé. Es por las dimensiones. ZBread, si le pongo shape, va a salir que tiene una dimensión extra, así que simplemente me voy a quedar, para que sea un vector, me voy a quedar con todos los valores de la primera dimensión y solamente el primero de la otra. Entonces ahora debería poder mostrarlo. Ya sí, lo va a cargar. Y bueno, no lo grafiqué ambos juntos, pero si es que borro esto, se puede ver que son idénticos. Y de hecho, lo que puedo hacer también es visualizar los pesos. Si es que corro exactamente lo que había corrido acá, get weight. Si corro get weight, pero del modelo 2, em, de hecho, veamos los pesos antes. Los pesos que le incluía era 0,3 menos 0,1, 0,2 y más 0,1. A ver, vamos a ver si nos muestra ese mismo orden. 0,3 menos 0,2 más 0,1. Hay un poco de diferencia, pero igual entrenamos sin época y aprendió. Entonces, con los problemas lineales de regresión lineal ya vemos que la red puede aprender perfectamente y tiene mucho sentido, porque como podemos ver, el perceptrón eso es exactamente lo que hace, recibe entradas, lo multiplica por pesos, le suman vallas, y como dijimos antes, básicamente una regresión lineal, más la función de activación que también le puede agregar, pues puede ayudar, sobre todo cuando hacemos clasificación, por ejemplo, que queremos que una salida sea 0, 1 o algo por el estilo. Ahora, el problema es con la regresión no lineal. ¿Qué pasa si repetimos exactamente todo lo que acabamos de hacer, pero con problemas no lineales? Porque como acabamos de ver, un perceptrón es una regresión. Entonces, si le damos datos de esta forma, eh, ¿qué pasa? Aunque entrenáramos 10.000 épocas, no podríamos conseguir eh, lo que se quiere, que es que se ajuste la curva. De hecho, voy a copiar todo esto para no tener que escribirlo de nuevo. Como ya dije, me gusta reciclar código. Y acá puedo pegar todas las celdas y solamente tengo que cambiar el nombre del modelo, que podrían llamarse todo igual, pero a mí me gusta cambiarle el nombre para, eh, no sé, por como manejo de variables, supongo. Em, ya, entonces ya corrimos estas entradas, es el mismo ejercicio anterior de una regresión con una entrada, que es algo que podría ser, hay muchos modelos que pueden hacerlo, pero veamos si un solo perceptrón puede hacerlo. Entonces tiene dos parámetros, como ya habíamos visto, ¿sí? Ahora está entrenando y como podemos ver, de cierto punto no sigue mejorando. Y cuando grafiquemos vamos a ver que también lo hizo, pero miren, se ve que siguen aumentando las épocas y el error no disminuye mucho. eh, Comparado con el otro método que también había entrenado poco. A ver, vamos a hacer el pre. Voy a borrar esto. 3 3 y podemos graficarlo. Y vemos que al final hizo una regresión lineal. No,
no hay nada no lineal que nos pueda ayudar en esto, entonces, como podemos ver, hizo una recta y se acercó un poco más porque hay dos peaks arriba y hay solamente un peak abajo, entonces probablemente minimizó el error acercándose más a las dos puntas de arriba. Pero si vemos los pesos, vamos a encontrar que, bueno, probablemente hay cosas que le dio peso cero o peso muy bajo, no encontró la forma de hacerlo. Ya, pues entonces sabemos, de hecho acá tengo el ejercicio con dos dimensiones, pero es básicamente lo mismo. De hecho igual lo voy a pegar después, pero en pos del tiempo se entiende que si no puedo linealizar esto, tampoco va a hacerlo con lo otro. Eh, entonces, regresión lineal. Ya sabemos que un perceptrón solo es como una regresión lineal y, y su problema es que, bueno, cualquier cosa que sea no lineal. Y en clasificación vamos a ver algo muy parecido, pero antes quiero ir a la feed forward, que sería una unión de todos los, una unión de perceptrones, una red neuronal y, y podemos ver que se arregla este problema. Ya la unión de neuronas soluciona esto de tener soluciones no lineales, por ejemplo, cosas por ese estilo. Eh, así que, no, ya, primero voy a ver lo de clasificación, que es muy cortito, y después voy a ir a la feed forward, para que se entienda que esto de la no linealidad pasa también en clasificación. Acabamos de ver que en regresión eh, una sola neurona funciona bien, pero en regresión no lineal eh, pierde como su usabilidad, termina siendo más difícil de que llegue el resultado, por esto mismo de que es como una regresión. Eh, entonces lo vamos a hacer por un problema de clasificación que es simular el OR, la función OR, que es con dos entradas. Entonces si le damos un 0 o si le damos un 1, nos va a entregar un 0 y un 1 a la salida. Esto sería un problema de clasificación porque la salida tiene dos opciones de clasificación binaria, 0 o 1, y las entradas son ceros o unos de dos variables. Entonces tenemos la primera variable y la segunda variable. Si tenemos dos ceros, la respuesta es cero. Si tenemos un 0 y un 1, la respuesta es uno, o cualquier momento donde haya uno. Eh, y también tenemos el problema XOR. Y esto igual es interesante porque el problema OR lo puede resolver de forma simple, pero el problema XOR no, porque es no lineal, porque no tiene una dependencia. eh, si es que una variable se hace uno, no significa que va a cambiar la salida, sino que depende de ambas variables y depende de su combinación y no es tan simple. De hecho, si no me equivoco, este problema de XOR fue una de las razones por las que hubo una época donde se dejó de usar redes neuronales hace mucho tiempo, porque como que se dieron cuenta que habían problemas muy sencillos que una red no podía solucionar. Eh, entonces hagamos rápido esto del OR y el XOR para mostrar este mismo punto. Voy a reciclar la función para crear un modelo sequential. Y para no tener tanta RAM y tanta imagen, voy a eliminar de repente alguna de esas imágenes. Quizás pueden molestar en lo rápido que pueda correr el notebook. Entonces, voy a hacer un modelo, ya sería el número 5 creo, o 4. Entradas son 2, salida sería 1 como ya pusimos acá. Y podemos también agregar la función de activación. Activation, eh, con mayúscula, no, con minúscula. Sí, sigmoid. Y todo el resto, bueno, cuando hacemos problemas de clasificación, también cambian las funciones de pérdida que ocupamos, la loss function. En este caso, binary cross entropy o sí, binary cross entropy. Hay más de una métrica que funciona para clasificación.
pero binary cross entropy funciona bien. Cross entropy. Em, y como son tan poquitos datos, esta línea debe haber estado más arriba. Como son tan poquitos datos, voy a poner Adam también, pero le voy a cambiar su learning rate, que no sé si es que ya vieron learning rate en las clases. Entonces, quieras punto optimizer, eh, Adam, y a Adam le puedo configurar su learning rate. Eh, learning rate y le voy a poner 0.01 porque creo que su default es 0.001. Entonces, acá cuando uno hace un compile, puede entregar un string que diga Adam o también le podría entregar la clase Adam de esta forma. Eh, y podemos incluir la métrica de accuracy. Metric. Siempre pudimos incluir métricas, pero en clasificación más se ocupa accuracy porque en regresión siempre tenemos un error, aunque sea chico, eh, o es lo más común, accuracy. Ya, a ver, ahí debería estar el modelo. Bueno, no he puesto los datos. Como ya dije, los datos son muy pocos porque solamente hay 4 opciones para explicar el OR, por lo menos el OR como lo conocemos. Entonces acá compiló el modelo, podemos hacer el summary. A ver, bueno, pero visualmente se ve igual que los otros modelos, tiene 2 entradas y una salida, entonces va a tener 3 parámetros, los 2 pesos por la entrada y el bias. Entonces lo que vamos a hacer es entrenar al tiro. Después del tiempo, voy a agarrar rápido acá cuando entrenamos. De la regresión no lineal. Acá le pongo 5. Se llaman lo mismo. eh, y entrenemos, debería algo hice mal. X. No son las mismas variables, le cambié el nombre acá. Esto es en X mayúscula y esto era también un Y mayúscula. No sé por qué le cambié el nombre cuando lo pegué acá. Y ahí sí debería ponerse a entrenar, que deberían. Uy, no, tampoco. Eh, y true, compile, binary, cross entropy. Está bien, aquí ahora sí. Está bien. Eh, eh, qué raro. A ver si le hago el summary, dirá que hay algún problema. Ya, a ver si. A ver, voy a arreglar esto lo más rápido posible. No sé qué fue lo que falló. Eh, quieras. A ver, ya esto está bien. Eh,
qué raro. Mm, qué raro, no. eh, a ver, tendría que revisar. No, pero esto claramente está bien. Sigmoid, dance. Bueno, voy a saltar eso por mientras porque no se me ocurre cuál es el error. Debería haber funcionado bien y antes había funcionado bien. Eh, Así que mientras no sepa cuál es el error, voy a mostrar el feed forward en la regresión no lineal como lo hace. Después arreglo ese error. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más de una capa neuronal? Como, como un feed forward sí puede obtener la función no lineal. Entonces, lo que voy a hacer es crear un modelo. De hecho, voy a agarrar, no, mejor no. Eh, Voy a agarrar esto, voy a agarrar todo esto y lo voy a copiar. Entonces en el feed forward lo pego y veamos cómo va funcionando. Entonces tenemos esta entrada, eh, vamos a ver solamente los casos no lineales porque sabemos que los lineales lo hace, es capaz de hacerlo. Eh, eh, ya, voy a ponerle, no sé ya cuál sería este, voy a poner como modelo 6. Modelo 6 sequential, y vamos a hacer un feed forward, o sea que vamos a agregar más de una capa. Y las capas pueden tener cualquier cantidad, no sé, por ejemplo 10. Y como se van a conectar entre ellas, le voy a ir cambiando activation, relu, va a tener la típica función de activación que se ocupa relu. Eh, Agregamos tres capas, por ejemplo, y pongamos 10 5 y uno, y veamos cómo entrenamos. Entonces 10 5 y uno, le hacemos un summary y ahora va a tener muchísimo más parámetros. Eh, Ahí tenemos por cada capa la cantidad de parámetros. La primera tiene 20, después 55, después 6. El 6, por ejemplo, se puede ver porque la última capa es solamente una neurona. Está conectada a 5 neuronas y también tiene el bias. Y acá sería 5 neuronas, todas conectadas a 10, entonces sería 5 por 10, pero realmente sería más 5 porque cada una de ellas tiene un bias. Y en el 10 cada uno tiene una entrada, eh, y eso. Em, bueno, cada uno tiene una entrada y cada uno tiene un bias, por eso no son 10 sino que son 20. Em, ya tenemos el summary, entonces lo podemos entrenar. 6. Debería entrenar relativamente rápido y voy a cambiarle el nombre a esto para poder correrlo al tiro después.
Ya le vamos a agregar más neuronas porque con esas no fue suficiente. Le voy a agregar, de hecho le voy a agregar una capa más también. Y ya que tenemos, podemos poner cualquier cantidad de neuronas, pongamos 10, 50, 10 y 1. Y ahí de todas maneras va a entrenar bien. Quería hacerlo con pocas, pero ya que tenemos, podemos poner cualquier cantidad, pongamos cualquier cantidad. Y acá el total de parámetros son muchísimos más, son casi 6.000 parámetros, entonces debería bajar lo suficiente, a no ser que no le esté cambiando el nombre al modelo. Rafa, ¿Sí? hay unas preguntas en el chat. Ah, perdón, nunca, ya. Sí, ahí me sale, perdón, ¿qué es lo de las épocas? Hay otro aparte de Adam. La época es, una época es cuando todos los datos pasaron por la red. O sea, cuando todos los datos pasaron una vez por la red, a eso se le denomina época. Y lo que se hace muchas veces es que se pasan todos los datos por la red y después se vuelven a pasar y después se vuelven a pasar y cada uno de esos sería una época. ¿Por qué se pasan más de una vez? Porque esto es como es un problema de optimización quizás, como de reducir el error, entonces se hace eh, tal como en los procesos de optimización, cada vez que se pasan todos los datos de la red, se mueven los pesos para acercarse un poco más al error cero, que es el que se busca. Entonces se van pasando nuevamente y cada vez se avanza un poco. Eh, entonces eso sería, época es cada vez que pasan todos los datos de entrenamiento por la red. Eh, y optimizadores, además de Adam, hay hartos. Adam es como el convencional que siempre se ocupa. Eh, Creo que es no me acuerdo si se llamaba SGE, SGD, estoy un poco oxidado con eso, pero Adams es el más típico, pero hay muchísimos. De hecho, si se van a Keras, por ejemplo, se pueden ir a la parte de optimizadores y le van a aparecer todos y cómo ocuparlos. Eh, a ver, Rafael, no sé si será error mío o no, pero veo como un cuadrado gigante en la mitad de la pantalla. perdón, sí, Ah, ya, buena. era mala mía, mala mía. Eh, ah, creo que ya sé cuál es el problema acá. Le estaba poniendo a las otras capas que su entrada era dimensión uno. Entonces creo, creo que eso es lo que estaba haciendo que no pudiera funcionar bien. A ver, creo que no estaban ocupando todas las neuronas. Igual. Ah, me acabo de dar cuenta de otro error. La función de activación en la salida no debería ser relu porque también hay salidas negativas.
Ya, pero esos errores igual sirven para explicar. ReLU es una función de activación, como se muestra en el dibujo de acá, que, bueno, como su nombre lo dice, la función de activación se ocupa en algunos casos para modificar la salida de esta regresión que hace cada perceptrón. ReLU lo que hace, si mal no me acuerdo, es que deja solamente valores positivos, no los valores negativos que salgan. Em, y ahí se está entrenando bien. Entonces lo que yo estaba haciendo se ocupa muy bien para las capas intermedias, así como por las capas que están entre medio, que no son el input layer ni el output layer. Pero si lo hago en la capa final, estaría como matándome a mí mismo, matando al modelo, porque le estoy diciendo que reduzca el error, pero que nunca me entregue al final un valor negativo. Entonces eso es lo que estaba haciendo al final. Eh, pero ya se arregló. A ver, veamos qué tan cerca qué tanto se acerca. Se acerca bastante, de hecho. Eh, entonces, ahora vamos a ver que cuando juntamos más de una neurona, podemos hacer cosas no lineales, tanto en una como en dos dimensiones o como la dimensión que queramos. Lo importante es que tiene que ser más de una neurona porque una neurona sola es una regresión y quizá una función después, pero es algo lineal. Y la gracia y lo que muestra este ejercicio es que si juntamos varias de ellas, podemos hacer funciones mucho más complejas como sinusoide o cualquier función que se nos ocurra con cualquier entrada. Entonces la no linealidad se alcanza con más capas. Porque de hecho si fuera una capa con muchas neuronas tampoco podríamos, porque se sumarían las capas, pero seguiría siendo algo lineal. O no sé si 100% lineal, pero no podría ser tan complejo. Entonces la complejidad se da por varias capas y también por varias neuronas. Eh, Se puede hacer esto mismo con dos entradas, de hecho lo vamos a hacer. Eh, bueno, y acá si veo los pesos, realmente van a ser muchísimos pesos porque como bien eran 5.000, así que no lo voy a hacer. Además que ahí se pierde un poco, se vuelve un poco más abstracto, ya no se puede entender mucho a qué se refiere con esos pesos. Eh, bueno, acá vamos a hacer funciones sinusoidales en tres dimensiones y se puede hacer exactamente lo que habíamos hecho antes. Entonces lo que voy a hacer es copiar eh, el código que se tenía antes para que veamos que las feedforward también son capaces de ver linealidad en más dimensiones. Eh, no lineal, en dos entradas, y voy a copiar. Verdad que acá no lo hice, eh, no lo hice porque se entendía que no iba a poder hacerlo. Eh, Dos entradas, ya bacán. Voy a copiar un modelo entonces y lo vamos a entrenar y después lo vamos a visualizar. Ya. Mm, y ahora vamos a ver que las feedforward también son capaces de, de correr bien acá. Ya, el modelo creo que sería como el 7, voy a poner el nombre 7, igual después lo voy a corregir todo. Pero tendríamos más capas. A ver cuántas capas podemos poner acá. Mm, Vamos a hacer algo parecido a lo que teníamos, lo que hicimos acá. Eh, Le vamos a agregar, van a ser 4 capas en total. Y de nuevo acá les saco la función de activación a la última para, para que puedan entrar todo el rango. Y se le pone reloj entre medio porque funciona bastante bien como experimentalmente ocupar la función de activación ReLU. Y las entradas son de dos dimensiones.
Y bueno, acá tengo que cambiar este nombre porque si no, no me va a agregar nada y va a ser un modelo vacío. Em, y ya vamos a dejar este error a ver si es que funciona bien. Acá cuando le hacemos el summary sale mucho más completo. Sale que hay una capa de 100, una capa de 50, una de 10 y una de 1 y que la cantidad de parámetros son muy parecidas a lo que habíamos dicho antes. Solo que aumentan un poco porque tenemos dos entradas. Antes teníamos solamente una entrada. Em, entonces agarramos un modelo 7, 7 y entrenamos con estos mismos datos, sí, ya, y vamos a ver si que con 100 épocas es suficiente. Bueno, ahí vemos al tiro que el loss disminuyó muchísimo, y eso que estamos en esa, ya, como demora tanto cada época, voy a agarrar el modelo y lo voy a entrenar solamente 10 épocas, ya que vi que el loss disminuía muchísimo, a ver si es que, eh, a ver si en 10 épocas era suficiente. Entonces podemos ver que el loss disminuye bastante. Veamos si solamente con 10 épocas se llega a aparecer o llega a tener un error suficientemente bajo. Ahí ya terminó. Voy a cambiar el nombre Model 7, Model 7. Y acá voy a borrar esto y visualizamos. A ver si es que no se pareciera lo suficiente, tendríamos que entrenar un poco más de épocas, pero creo que con esa cantidad de épocas sería suficiente. Y ahí el dibujo es casi idéntico. De hecho, voy a sacar esta salida solamente para que estén más cerca. Y ahí podemos ver que con solo 10 épocas y en poco tiempo alcanza el modelo a entender qué valores tiene que entregar aproximadamente para cada una de las entradas. Y se puede ver que gráficamente son muy similares, solamente con 10 épocas. Y eso nos ayuda a entender mejor la idea de que eh, una neurona es un perceptrón, es una regresión, pero una unión de neuronas, una unión de capas, un feed forward, ya es capaz de tener resultados no lineales, que son los problemas interesantes que nos interesa resolver. Entonces, nos interesa resolver problemas lineales, pero los no lineales son los más complejos y los problemas de la vida real por lo general son no lineales. Entonces, la gran gracia que tienen las redes neuronales es que se entrenan en poco tiempo, reducen errores hasta que resuelven problemas no lineales como los que ya habíamos visto. Em, la parte de clasificación la voy a tener que subir después porque no estoy 100%, no estoy seguro, de hecho, de cuál es el error que escribí acá. Em, Así que lo mejor que puedo hacer es actualizarlo. Igual ya les puse el link, pero el ejercicio es muy parecido. Al final, clasificación lineal lo hace fácil y clasificación no lineal tiene errores, pero al final es muy parecido a lo que hicimos con regresión. No hay algo nuevo, solo lo nuevo sería que el problema es distinto. Regresión y clasificación son problemas distintos, pero todo el resto es lo mismo. Em, Porque no quiero seguir intentando esto porque ya se me fue la hora y no estoy seguro dónde está el error, entonces no me gustaría pasar, no sé, 10 o 20 minutos acá intentando solucionar el error. Em, eh, no entiendo, ¿no? Bueno, no hice nada y ahora corre. No estoy seguro cuál es el error porque no hice nada distinto, pero al parecer ahora corre, así que alcanzo a mostrarles, supongo, eh, cómo funciona esto, así que lo voy a hacer lo más rápido posible. No tengo idea cuál es el error, no tengo idea por qué no corría y ahora corre. Eh, Voy a agarrar esta función que dejé arriba, que es de una matriz de confusión, para, para explicar rápidamente cómo se desempeña el modelo creado acá. Porque
No sé si el profesor lo explicó, pero las matrices de confusión lo que hacen es mostrarnos, es hacer un cruce entre cómo le fue un modelo de clasificación y cómo, o sea, cómo la salida del modelo de clasificación y, y los datos reales. Entonces lo que vamos a hacer es model.5 predict. A ver, voy a eliminar estos print que eh, predict. Le vamos a entregar las entradas, bueno, solamente una X, no tengo para qué copiarla. Y va a ser un I red. Ahí deberíamos tener la salida, pero funciona la primera. Y si, si hago el cruce entre el I red y el I true, me debería salir la matriz de confusión. Eh, ya. Tengo que hacer un round. A ver, numpeg.round. La salida de la red no está haciendo valores. La salida de red no está haciendo valores discretos, perdón. Entonces acá podemos ver, esta es la ideal matriz de confusión, donde cuando el valor real era 0, nosotros predijimos un 0, y cuando el valor real era un 1, nosotros predijimos un 1. Esa es la matriz de confusión ideal. Entonces lo que vamos a hacer es replicar este mismo entrenamiento, pero para la función XOR. Y lo último que voy a hacer, y después voy a dejar demostrado que la feedforward sí puede hacerlo, pero voy a mostrar ahora cómo un perceptrón no es capaz de entrenar para la función XOR, que como históricamente es algo interesante porque fue un problema que cuando esto era algo nuevo y no estaba demostrado lo bueno que era, hizo que se cayera, hizo que como la gente no confiara porque por sí sola no es buena, pero lo interesante no es que por sí sola sea buena, sino que en conjunto las redes neuronales hacen cosas muy interesantes. Entonces acá hay solamente un perceptrón, vamos a tenerlo rápido, espero que ahora no me dé el error que me dio antes, y si me da realmente no sé por qué funciona eso, o sea, por qué trata eso. Y vamos a ver que XOR, que eh, matemáticamente se ve muy similar al OR, pero tiene la complicación de que no es lineal como el OR. Un perceptrón solo no puede, eh, no puede actuar como si fuera una función XOR, no puede aprender una función XOR porque es no lineal. Entonces acá el accuracy nunca va a ser 1, sino que máximo llega a 0.75, que de hecho quizás esté funcionando como si fuera un OR. Entonces, si ocupamos un pred y hacemos la matriz de confusión, vemos que se equivocó, que lo hizo perfecto para cuando realmente había que tener un 1, pero cuando había que tener un 0 se equivocó. Entonces, de hecho, probablemente hizo como una función OR. Bueno, y con eso igual queda demostrado que no es capaz de hacerlo y solamente puede hacer cosas lineales, pero si es que le agregamos una capa más, lo puede hacer sin ningún problema, que de hecho, ya me voy a tomar un minuto para hacerlo porque no me demoro nada, y va a quedar todo explicado. De hecho, si lo copio y lo pego, se va a demorar menos todavía. Entonces voy a cerrar todo lo del perceptrón, eh, voy a ir a la parte de las redes neuronales o feedforward, donde ocupamos más de un perceptrón. Los datos de entrenamiento son los mismos. No le voy a cambiar el nombre al modelo para no perder tiempo, y lo único que voy a hacer es agregarle más capas. Entonces, acá tenemos. ¿Aló? ¿Sí? Ah, supongo que a alguien se le prendió el micrófono. Ya, voy a agregar
solamente un par de capas para que se entienda y con eso cerramos la idea y se entendería que tanto para regresión como para problemas de clasificación funciona, funciona bacán como tener varias redes neuronales, pero tener una solamente tiene un techo y el techo sería la no linealidad. Entonces acá tenemos un modelo que ahora sí una feed forward, lo vamos a tener con los mismos datos y estamos entrenando el XOR, entonces va a 75, pero en algún momento debería captarlo. De hecho, antes, mientras todavía no lo capta, voy a mostrar que sí es XOR, porque cuando los dos son 1, la respuesta es 0. Ahora sigamos viendo cómo entrenar porque debería llegar al 1. Y si no llega, uno puede siempre aumentar la cantidad de neuronas hasta que sea factible que llegue al 1. De hecho, quizás eso voy a tener que hacer. A ver, voy a revisar en otro entrenamiento que hice cuánto se demoró en llegar al 1. Porque igual ocupé pocas neuronas y podría haber ocupado muchas más. No, pero en otro entrenamiento que hice llegó súper rápido. A ver, en este no llegó y eso hace que se caiga mi punto, así que voy a tener que ocupar más neuronas. Voy a ocupar 10. A ver cuántas. Bueno, podría ocupar muchísimas más. De hecho, a ver, supongamos, si con esto no sale, ya ahí sí ocupo harta neuronas para que se llegue rápido a la solución nomás. Y pueda demostrarse como que las feedforward resuelven cosas, problemas no lineales. Em, qué raro, no me está pinteando. A ver, lo voy a dejar de correr. Mm, Ya, a ver, hice un restart, así que voy a tener que correr la librería de nuevo. Y voy a bajar rápido para que después de que corran la librería, pero a ver si puedo correr esto rápido. A ver, los datos. eh, tres, tres. Deberían ser suficientes, pero voy a agregar una solamente para que sea más rápido. Todas son sigmoides, debería funcionar. Eh, ¿Qué es? Eh, Esta línea donde corría que era es que debería haberla dejado más arriba. Y ahora sí debería correr bien. El summary debería demostrar una capa más. Y veamos cuánto se demora. Está en 75, quiero que sea la accuracy 1. Ya para la regresión lo demostramos, quiero que quede demostrado para clasificación, pero ya si no queda voy a tener que modificar algo porque quizás alguna equivocación deje en el código, porque esto debería poder hacerlo. Qué, qué raro. Bueno, voy a hacer la modificación después, no quiero quitarle más tiempo, voy a hacer la modificación porque viéndolo ahora rápido no estoy seguro cuál es el error del código. Y
y así después lo comparto. Pero bueno, ya en regresión vimos cómo se hacían las redes neuronales, en clasificación también, y vimos em, eh, que cuando ocupamos más neuronas podemos solucionar problemas no lineales, pero cuando ocupamos solamente una, no podemos resolver problemas no lineales. Ahí hay un mensaje más en el chat que dice... Ah, y hay una pregunta que decía si el loss se puede detener cuando el loss está, o sea, si el entrenamiento se puede detener cuando el loss se estanca. Sí, el entrenamiento sí. La época no, tiene que terminar una época, pero el entrenamiento, o sea, por ejemplo, si es que ya llevan 3 épocas y el loss está muy parecido, sí. Hay distintas formas de hacerlo, se llama early stopping. Cuando resolvamos problemas más complejos, va a estar esa opción y podemos el early stopping de, no sé, 2 épocas, se miden épocas, por ejemplo. Entonces, si es que en 2 épocas o en 3 épocas el loss no ha descendido, el loss de validación o training o test, el modelo deja de entrenar. Bueno, eso pido perdón por lo del modelo de clasificación, no estoy muy seguro cuál fue el error, pero después cuando se metan al link va a estar corregido eso, probablemente hoy día o mañana. Así que eso, voy a dejar de grabar.